Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión, Canal 5. Bienvenidos a su programa En la Mira. Gracias de todo corazón, como se lo repetimos cada domingo, por acompañarnos a esta misma hora, junto con su familia, usted en la comunidad de su hogar, nosotros aquí haciendo el esfuerzo para que usted, sus amigos, sus familiares, se enteren de cosas que son importantes, novedosas, que suceden no solo en Santo Domingo, sino en el Ecuador y el mundo entero. Fíjense, este domingo tenemos un programa sumamente importante. Si usted es taxista, si usted es veterinario, si usted tiene un pequeño negocio, una pequeña imprenta, cualquier tipo de negocio, póngase pilas, avise rapidito, únase a las redes sociales de Saracay Televisión Canal 5, por Instagram, por Facebook o por TikTok, y también a las redes de una de nuestras invitadas, que un momentito se las vamos a comentar, porque vamos a hablar de todo aquello que en materia de tributos lo puede beneficiar o pronto perjudicar a propósito de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Para eso hemos invitado precisamente para hablar sobre el nuevo régimen tributario en Ecuador. ¿Quiénes se benefician o perjudican con estas nuevas medidas? Nos acompañan desde Quito vía online el doctor Napoleón Santamaría, que es un abogado experto en derecho tributario, y aquí, junto a nosotros en el canal, la magíster en contabilidad Alexandra Marcano. Moriano, Alexandra Moriano, lapsus linguis. Bueno, bienvenida Alexandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Este es un tema muy importante que usted maneja a la perfección. Le invitamos también a los seguidores de la magíster Alexandra Moriano en TikTok, que están conectados más de casi 600 en este momento, y a quienes nos siguen en nuestras redes sociales, muchas gracias por hacerlo. Bueno, pues hay una nueva ley que fue aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional, fue propuesta por el nuevo presidente, pero muy poco se conoce sobre los principales puntos que contienen en materia tributaria esta ley. Por ejemplo, hay un tema sobre la bancarización que tiene que ver con los emprendedores. No sé si usted nos podría ilustrar inicialmente sobre este tema. Buenas noches y bienvenida a su programa En la Mira. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este programa que, bueno, es muy conocido a nivel provincial e interprovincial. Bueno, de mi parte, un gusto para todos los que nos están viendo en redes sociales y así también por el canal de Saracay TV. En este momento hay la Ley de Eficiencia Económica que fue publicada el 20 de diciembre del 2023 y surte efecto para el 2024. Tenemos principales cambios que nos han afectado a muchos sectores, a unos nos han beneficiado, a otros no tanto. Sin embargo, estamos conociendo y estamos difundiendo muchísimo para que las personas conozcan de sus beneficios, conozcan de las dificultades también y de los cambios para que puedan aplicarlos a tiempo y luego no por desconocimiento cometan errores, que es lo importante. Como usted lo menciona, el tema de la bancarización es un tema muy importante. Esto afecta a todos los sectores, a todos los contribuyentes que quieren utilizar esos gastos como deducibles, o sea, que los puedan utilizar para realizar su declaración de impuesto a la renta o su declaración de IVA como crédito tributario. Para que estos gastos sean deducibles, deben contar con la bancarización. Y la bancarización, hasta el año anterior, era para compras de hasta $1000. Ahora se redujo. Es decir, si usted realiza una compra a cualquier proveedor durante el ejercicio económico, no solamente en una factura, sino durante el ejercicio económico, de $500 en adelante, solo hasta 500 puede pagar en efectivo. El resto debe pagar por intermedio del banco. ¿Cómo lo realiza? Por transferencia, por tarjeta de crédito, por convenio de débito o por cheque, pero no debe realizarlo por depósito, porque las personas comúnmente se equivocan y piensan que el depósito ya está bancarizando, y en realidad no es así. El depósito sigue siendo efectivo. Y los montos superiores a $500 no pueden considerarse como gasto deducible si es que usted lo realiza sin que sea bancarizado. Es decir, sin que haya hecho la transferencia o el pago con cheque. Bien, estamos me escucharon bien, ¿no? Sobre este tema que es importante, que ha cambiado totalmente a como
antes de esta ley, nosotros procedíamos a tomar este aspecto. Doctor Napoleón Santamaría, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en su programa, nuestro, suyo y de todos nosotros, el programa En la Mira que transmite Saracay Televisión. Pues, ¿cuál sería su óptica, su lectura sobre la nueva ley de eficiencia económica y generación de empleo, básicamente en todo aquello que tenga que ver en lo tributario? Buenas noches y bienvenido. Saludos, apreciado Jorge, Alexandra, un gusto conocerla, compartir esta mesa de diálogo, y saludos a todos los amigos del centro del país, especialmente Santo Domingo, ciudades conlindantes. Un fuerte abrazo a todos. A ver, sí, en diciembre del año anterior se publica una nueva reforma tributaria, por cierto, la número 24 en 20 años, es decir, el Ecuador es un país donde cambia bastante rápido el régimen tributario, y eso creo que es no una buena cosa para un régimen fiscal de un país, pero bueno, es lo que tenemos. Ya la ley está vigente y yo creo que hay 4 temas sustanciales. Primero, amnistía tributaria. Primero, si usted tiene deudas con el SRI porque le debe el impuesto a la renta, el IVA, las retenciones, etcétera, hoy hay un sistema de amnistía tributaria por medio del cual se le condona intereses, multas y recargos al 100%. ¿A cambio de qué? A cambio de que haga el pago del capital, ¿sí? Esto, para no complicar mucho, esto puede ser total o parcialmente. Mi consejo sano es, si usted tiene una deuda antigua y no ve que su abogado o su procedimiento, etcétera, esté sólido, acójase a la ley de amnistía tributaria. No entro a juzgar, yo tengo mis propios conceptos respecto a la amnistía, pero eso es lo que hay hoy día. Creo que los ciudadanos deberían avanzar en eso para descargar estos pasivos fiscales que, por cierto, son muy onerosos porque los intereses tributarios son muy caros. 1, 2. La misma ley dice que los municipios deberán emitir la ordenanza para también beneficiar con la remisión de intereses, multas y recargos en obligaciones municipales, ¿sí? Y entonces desconozco si Santo Domingo ya lo ha hecho, pero veo, por ejemplo, que la Concordia ya está bastante avanzado, Puerto Viejo, Manta, en Quito están avanzando también en no hace de resolución, pero en otros ya. Espero que los municipios de Santo Domingo, etcétera, también beneficien a los ciudadanos por esto. Tercero, el tema, también hay una amnistía puntualmente para el tema de lo que es matrículas de vehículos. Muchos temas de vehículos robados, extraviados, el cambio del número del chasis, bueno, muchos problemas que hacían que los ciudadanos no lo matriculen, también tienen un beneficio. Es decir, este es un mundo de amnistías y dura hasta, cerrémoslo, 30 de julio del año que viene, de este año, del 2024, así que quien quiera evitar mayor valor a pagar por este crecimiento abultado de intereses, multas y recargos, creo que tienen la oportunidad. Este es un gran capítulo, ¿no, Jorge? De lo que era la ley. El segundo que es importante es el tema de generar empleo joven. La ley lo que llama es, miren, empresas, operadores, emprendedores, etcétera, que generen nuevas plazas de trabajo para jóvenes comprendidos entre 18 y 29 años, tienen un beneficio fiscal. El resumen, ¿cuál es el beneficio fiscal? Que si usted le paga, vamos a poner $500 a un nuevo trabajador que está dentro de este rango etario de 18 a 29 años, la ley le da un beneficio adicional de deducción, dependiendo de algunas cosas, entre 50 y 75%, etcétera, pero le da un beneficio. Y lo que hace entonces la ley es llamar a que las empresas se arriesguen a reinvertir, a abrir nuevos negocios, nuevas plazas, etcétera, y por lo tanto generar lo que más necesita el país, que es empleo. Mientras las empresas generen más empleo, acabaremos con uno de los problemas más graves que tiene el país, que es la pobreza. Y tercero, para cerrar, esta parte es un tema fundamental de formalidad. La ley habla muchos temas sobre, por ejemplo, lo que hablaban, bancarizar todos los gastos superiores a $500, etcétera, pero lo que la ley hace es llamar desformalícese. Y el mensaje es, todos los estudios que hemos hecho es, si usted es un emprendedor y es un emprendedor informal, usted tiene el 90% de probabilidades de no tener éxito. El 90%. Lo que hemos visto es que los emprendimientos que llegan a tener éxito al final son los que finalmente sí están formalizados. ¿Qué es formalizados? Que llevan un libro de ingresos y gastos, que facturan en todos los casos, que saben cuánto, porque si facturan en sus ventas, piden la factura en sus compras, por lo tanto saben
cuánto gastan o adquieren en compras, cuánto en ventas, y eso les da la rentabilidad, el monto de ventas, la cobranza, información al día, qué es lo que se necesita el emprendimiento. Entonces, el tercer mensaje potente de la ley es formalice. Si usted quiere con su emprendimiento salir adelante, no hay forma mejor que salir adelante que formalizándose. Y algo que decía Alexandra, esto es, bancarícese, facture y lleve al día sus cuentas. Reglas de oro para que los emprendimientos salgan adelante, mi querido Jorge. Doctor Napoleón, Alexandra, el doctor Napoleón nos comentaba de que, por ejemplo, en La Concordia han ido avanzando en el municipio de La Concordia. ¿Sabe usted algo sobre lo que ocurre aquí en Santo Domingo? Claro que sí. Aquí en Santo Domingo ya salió la ordenanza municipal donde exonera las multas y los intereses de los impuestos municipales, tanto de patentes como de impuestos prediales. ¿Hace cuánto salió esa ordenanza? Eso salió la semana anterior, si no me equivoco, el 20 de enero. Y está vigente hasta el 15 de mayo. Hasta allí tiene vigencia. Eso es lo que publicó el municipio de Santo Domingo. Entonces vamos a trasladar esa información que usted nos da para quiénes podrían beneficiar, quiénes se benefician con este tipo de muchos contribuyentes. Dígaselo a los contribuyentes. Muchos contribuyentes tienen patentes municipales que están caídas, están vencidas y no han realizado su procedimiento. Este es el momento adecuado para solicitar. De las patentes municipales que superaron los 5 años, usted puede solicitar la prescripción. Y de las patentes municipales que están dentro del periodo de 5 años, que no ha cancelado, usted puede solicitar realizar la liquidación de la patente y pagar el valor. Es decir, lo va a pagar sin multas ni intereses. Las multas por no tener una patente municipal en Santo Domingo es de $96 por año. Entonces, la rebaja es bastante importante y que va a ayudar muchísimo a los contribuyentes. Algo que me pareció interesante del doctor y de aclarar también es que ahora, antes, las personas que estaban informal en todos los sectores no facturaban, no pasaba nada. Solamente aquellos que tenían un establecimiento abierto, a ellos se les clausuraba, venía un fedatario y les clausuraba. Ahora no. Ahora, con la Ley de Eficiencia Económica, trata de formalizar tanto que inclusive hay una multa. Por no emitir una factura, actualmente la multa es de $460 y puede llegar hasta $13,600. Una afectación bastante para todos los sectores. ¿Qué sectores? Aquellos contribuyentes que no emiten una factura porque piensan que como no tienen un establecimiento, no emiten la factura. Y afecta inclusive a aquellos que realizan ventas por internet. Algunas personas que realizan ventas por internet no emiten la factura, ni siquiera tienen RUC, ahora ya no. Tendrán que sacarlo porque si un fedatario del Servicio de Rentas Internas se contacta con usted por internet y ve que usted no le emite la factura, lo puede multar. ¿Con cuánto es la multa? $460, un salario básico, y puede llegar hasta $13,600. Bien, amigos, esto es sumamente interesante, ¿verdad, doctor Napoleón? Porque la gente a veces no entiende o dice, pues si yo no estoy formal y no tengo por qué pagar. Ahora, usted puede ser pasible de una multa de un salario básico de $460 y, como dice la magistrada Alexandra, inclusive de acuerdo a los montos que maneja puede llegar hasta los $13,000. Doctor, bueno, no solo es una ayuda para que se formalicen, sino también tiene algo de punitivo para obligarlos, ¿verdad?, a que se formalicen. Esta materia se llama impuestos y, como su nombre lo dice, es que el Estado lo impone, por eso es su nombre, impuesto por el Estado, porque aquí no es que veo si es que está de acuerdo o no el ciudadano, sino que esto es lo que necesita un país, y un país impone su régimen tributario para almacenar sus finanzas públicas. Bueno, entonces este es el primer gran concepto que trae la ley. Ahora, actualmente, y esta semana se discute una nueva ley tributaria, y esa nueva ley tributaria lo que busca es cubrir gran parte del déficit fiscal que tiene el país, que por cierto es ingente, grande, fuerte, imposible de sostenerlo con los ingresos que tenemos ahora. Y lo que está apostando la nueva ley es nuevas cargas fiscales. Puntualmente, subir 3 puntos el IVA, ¿sí?, dejarlo temporalmente por el 2024, 25 y 26, pero de subir 3 puntos el IVA, y desde el 27 técnicamente bajarlo al 13% del IVA. Punto. Esto va a hacer que se encarezcan de alguna manera algunos bienes y servicios.
La respuesta honesta es sí, hay algunos bienes y servicios que se encarecerán. ¿En cuánto? Mínimo. No, en todos los servicios que hemos hecho no hay un efecto importante, no hay un efecto genérico. Dos, la economía tampoco permite ahora que los actores de comercio puedan ajustar precios, ¿no? Hay una contracción económica, el monto de ventas respecto al año 2022 ha bajado un 10%, por lo tanto, la misma economía no les va a permitir que haya un efecto especulativo ahí. Y tres, hay muchos bienes que están a efectos a tarifa 0% de IVA. Toda la canasta alimenticia, que es los alimentos en estado natural, toda la canasta de vivienda, comprar la casa, el departamento, la villa, arrendar, todo tiene IVA cero, todo lo que sea educación transversalmente y todo lo que es salud transversalmente. Entonces, el Ecuador, digamos, tiene exactamente el 39% de bienes y servicios exonerados o grabados con tarifa cero, mejor dicho, más precisamente. Y por lo tanto vemos que ahí, si bien va a haber una afectación en otros, va a no haber en los esenciales, en los estructurales. Y aquí viene un mensaje implícito, que es importante que los ciudadanos conozcan. Cuando un país hace esto, es decir, subir impuestos indirectos, el mensaje es, ciudadano, usted maneje bien sus finanzas privadas. Entonces, ¿qué le está diciendo la ley? Le dice, vea, si usted quiere comprarse una chaqueta que tenga alguna marca, aquí un sello, etcétera, de los miles de sellos que hay, puede hacerlo porque es dinero, pero le va a costar más, porque eso es importado. Y no solo que paga IVA, sino paga aranceles, paga impuestos a las servicios, un conjunto de impuestos. La otra es compra el producto nacional. Dice, no tiene estos recargos, estos sobrecostes que hay en la importación. Entonces, el mensaje también es a los ciudadanos. Maneje responsablemente sus finanzas privadas. Dos, si usted compra alimentos en estado natural, no hay IVA. Pues si compra cerveza o una botella de licor o una caja de cigarrillos, eso tiene IVA y muchos otros impuestos. El mensaje interno es alentar al consumo de algunos bienes y desalentar el otro. Es un efecto que tiene un régimen tributario cuando se aplica. Y fundamentalmente y adicionalmente en esta ley, que es algo sustancial, es que también se estaría pidiendo una contribución nueva, una contribución del 3.25 sobre las utilidades de las compañías. ¿Y cómo se va a coger? Usted es una compañía y tuvo utilidades en el 2022, o sea, casi nos levantamos 2 años atrás. Sí, tuvo utilidades. ¿De cuánto? De 10,000. Ah, muy bien, calcule el 3.25 y páguele al Estado ecuatoriano. ¿Por qué? A título de lo que es una contribución de guerra. Recuerden que la última reforma tributaria está basada en que el país no tiene los recursos económicos, y efectivamente no los tiene, pero sí tenemos un serio problema de seguridad ciudadana, y por lo tanto necesitamos que las fuerzas del orden tengan más armamento, más tecnología, más asistencia técnica, más equipamiento, más gasto corriente, que es mantener a policías y militares en las calles, etcétera, y por lo tanto tenemos que ajustar el hombro. Pero sin embargo, que ahí está yo, Jorge, yo siempre les digo algo, el Ecuador tiene 2 reservas naturales importantísimas, que son la riqueza de nuestras tierras, desde el Carchi al Macay, pasando por Galabo, lo que sea, nuestras tierras son fértiles y ricas. Dios nos ha bendecido con vivir en esta tierra. Y 2, tenemos una reserva humana de calidad, trabajadores de calidad, el ecuatoriano. Dice que no me escucha. Es ¿Me bien escucha, doctor Napoleón? Sí, Jorge, le escucho perfecto. ¿Usted me escucha? Bueno, parecía que no me escucha. Yo quería hacerle una pequeña observación que nos hace llegar a través de nuestras redes sociales el señor Anaba Dembélé, ¿no? Donde dice... el señor Ángel Remigio, él pregunta si los bancos y las farmacias también van a contribuir con estas subidas de impuestos, porque nos dice que suben los intereses, suben los medicamentos, y son empresas que deberían de contribuir, sectores que deben de contribuir. Ellos están dentro de este sector económico que va a contribuir. A ver, aclaremos a la buena pregunta del amigo que nos escribe. Lo que es medicamentos tienen IVA tarifa 0, por lo tanto ahí no debe haber afectación en el precio final. Hay algunos componentes como transporte, etcétera, pero es mínimo. La verdad es que subir el 1% en los medicamentos no tiene sentido, así que nosotros prevemos que no va a haber un efecto inflacionario en el IVA de los medicamentos. No.
Pero si yo soy una farmacia, soy una compañía y tuve utilidades en el 2022, entonces sí, la compañía que se dedica a vender fármacos, como es por ejemplo una farmacia, sí va a tener este recargo del 3.25 como una contribución de guerra en este año 2024 y en el 2025 otro 3.25. Así que aclarado. Medicamentos no, pero las empresas que tengan utilidades, aun cuando vendan medicamentos, sí van a pagar este sobretasa del 3.25. Bien, normalmente cuando ocurre esto, al final el traslado de los impuestos siempre lo pagamos usted, yo y quienes vamos a las farmacias, quienes vamos a las tiendas, a pesar de que digan de que hay sectores que no deben de subir, de alguna manera buscan la trampa, buscan la caída y tenemos que pagar. Alessandra, hay un tema sobre dos puntos que habíamos conversado previamente que es importante. El caso de los artesanos, hay un régimen general. ¿Nos podría explicar de qué se trata? Bueno, aquí acojo las palabras del doctor, que la tarifa del 12% del alza del IVA va a afectar a otros sectores, pero también, por ejemplo, en el caso de los artesanos, ellos pueden acogerse ahorita. Hasta el año anterior ellos estaban como régimen RIMPE. En este momento pasaron a ser régimen general. ¿Para qué? Para ellos tener su facturación electrónica y mediante ello hacer, los productos de ellos son tarifa 0%. Entonces, como dijo el doctor, sí, se incentiva el consumo de los productos nacionales, porque al ser un artesano calificado por la Junta de Defensa del Artesano, sus productos graban tarifa 0%. Entonces, no se verán afectados. Así como dice el doctor, en realidad el IVA se ven afectados ciertos productos, pero la canasta básica no, porque el arroz, la leche, el azúcar son tarifas 0%, las medicinas son tarifas 0%, el transporte es tarifa 0%. Hablando del transporte, en el caso de los taxistas han pasado a otro régimen, al régimen del RIMPE. Por favor, si nos podría explicarlo a todos los amigos taxistas que están conectados, que nos ven, que nos siguen en las redes y que están viendo este programa, escuchen bien, porque esto es muy, muy importante para ustedes. Para todos los taxistas, bueno, a pedido del gremio de los taxistas, el servicio de rentas, bueno, y esta ley incluye que ahora los taxistas que antes pertenecían al régimen general, porque la actividad de transporte pertenece al régimen general, ahora solamente los transportistas que ejercen la actividad de taxis, ellos van a pertenecer al régimen RIMPE. En lo personal, no comparto que hayan cambiado de régimen, porque si bien es cierto, los beneficia en el sentido de que ahora ellos pueden emitir notas de venta física, pero ellos ya estaban emitiendo facturación electrónica. Y si bien es cierto, el impuesto a la renta de los taxistas, al liquidarlo por régimen general, ellos pagaban en base a la diferencia de sus ingresos y sus costos y gastos, y sobre esa base hay un valor que es libre de impuestos. Esa es la base imponible, que son $11.710. Ahora. Pero, como están ahora en el régimen RIMPE, negocios populares, que surte efecto a partir del año 2024, los taxistas deberán pagar en base a una tabla en el año 2025, y esa tabla va desde los que facturan $2.500, pagan $5 hasta $60. O sea, el año anterior, o sea, hasta el año 2023, que se liquida ahora en estos días del mes de marzo, ellos no pagaban nada. Ahora, a partir del año 2024, deberán pagar desde $5 hasta $60. Entonces, sí va a haber una afectación, porque recordemos que el sector del taxismo siempre es, no cuentan con los recursos necesarios como para pagar antes, ahora tendrán que hacerlo, porque el RIMPE, negocios populares, solamente se liquida en base a lo que venden, no en base a lo que compran. No hay diferencia de costos de ingresos con costos y gastos, no lo hay. Es solamente directamente un impuesto que se paga sobre las ventas que ellos tengan. Interesante, ya saben, están pendientes con toda esta información los amigos taxistas. De todas maneras, este es un programa que se queda y se reprisa los sábados y demás días en la noche. Pueden volver a verlo para que si tienen alguna duda, pues o comunicarse con Saracay Televisión, aquí se les puede informar, o si no a través de
la magíster Alexandra Moreano. Doctor Santamaría, cuando usted nos hablaba de las exenciones, de las condonaciones de multas e intereses, me parece, ilústrenos por favor, que la ley que presentó el Ejecutivo tuvo cierta variación para que pudieran en gran mayoría facilitar su aprobación. Es decir, que no están contempladas las empresas que pudieran tener alguna relación con el presidente o con los asambleístas. ¿Es verdad esto o no? Realmente quedó marcado el sistema de amnistía, efectivamente quedó descartado el beneficio para presidente, vicepresidente de la República, legisladores y cuarto grado consanguíneo de segunda afinidad. Pero lo que se busca ahí es que, primero, reactivar a muchos, por ejemplo, el tema municipal. A mí me parece que los municipios, en buena hora lo que nos cuenta Alexandra, que ya Santo Domingo emitió la orden, qué buena cosa, porque eso, más que recaudador para los municipios, es un tema de liberarle a la carga municipal para que no tenga esas cuentas por cobrar, pero sobre todo a reactivar a muchos emprendimientos. ¿Qué pasa con un emprendedor que quiere abrir una cuenta bancaria? No, si no tiene el pago de la patente municipal, no va a poder tener quizá una cuenta bancaria. Si usted no factura, no va a tener acceso al crédito que da la banca pública de hasta los $15,000 en ese crédito productivo que lo tenemos hace años, décadas. Entonces, lo que se busca en estas administraciones tributarias, especialmente municipales, en las nacionales siempre yo tengo mis críticas, pero no entremos a juzgar la norma, comentemos lo que ya está, pero al nivel municipal sí es potente para reactivar a muchos, porque la idea es que usted debe patente, pague lo que tenga que pagar y reactívese, inmediatamente vuelva a hacer negocios. Y volver a hacer negocios, vaya, reactualice su RUC, saque facturas, emprenda formalmente. O no ha pagado el 1.5 por mil sobre los activos de la compañía y tiene problemas, hay juicios larguísimos. Recuerden que la tasa de interés, para los que nos escuchan, si usted va a un banco, puede quizá, si es que es crédito productivo, empresarial, saque una tasa del 10, 11%, ¿sí? Con el SRI la tasa de financiamiento está a 11.50, es absolutamente caro. Y el problema no es solo los intereses, que todas las obligaciones tributarias, cuando son determinadas por la gente acreedor, SRI, municipios, etcétera, aduanas, etcétera, se recarga con un 20% de entrada adicional. Y si es que no declaró, con un 3% mensual de multa. Entonces resulta que al final usted debía 10,000 y con intereses móviles de recargos llega a ser 30, 40 mil dólares en un ejercicio cualquiera. Entonces la idea es que esto sirva para reactivar nuestro aparato productivo. Lo que más le falta al país, Jorge, es este mensaje a los jóvenes. Empleo, queridos jóvenes, no hay mucho. Ni en el sector privado, peor en el sector público. Ustedes ven que en el sector público el gobierno lo que anuncia es una fusión de 19 entidades. Eso significará reducción de puestos de trabajo, definitivamente. Y en el privado tampoco no hay mucho empleo. Ustedes ven que está contraído el empleo. ¿Qué necesitamos? Emprendimiento. Y sobre todo, Jorge, dio una muestra que nos ha dado Medellín, es un emprendimiento colaborativo, asociativo. Pongo un ejemplo, mire, yo le he ayudado a muchos jóvenes en Manabí que me dicen, doctor, quiero hacer una hectarita de pitahaya, y luego otro vecino por allá, otra hectarita de pitahaya. Entonces digo, no, es que si usted hace aquí una hectárea, y su amigo, su familiar, su primo hace acá, al lado de usted otra hectárea, hacen 2 unidades productivas, tienen que llevar 2 contabilidades, 2 sistemas. No, unámonos, asóciese, fusionen lo que se llama roca empresarial, hagan una pequeña empresa, una RIMPE, por ejemplo, o cualquier entidad asociativa, y juntos, asociados, enrocados, generen este nuevo emprendimiento. En resumen, necesitamos que los jóvenes piensen en emprendimiento, pero no en emprendimiento individual. No funciona el emprendimiento ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Necesitamos que nos entre en la cabeza el chip de asociarnos, de unirnos con reglas claras, con mecanismos claros de toma de decisiones, de aportes de capital, etcétera, de distribución de dividendos al final, etcétera, y que eso les ponga como regla el formalizarse. Así, perfecto, si aseguramos emprendimientos a futuro exitosos, mi querido. Magíster Alexandra, ¿qué beneficios tendrían si es que las personas, tomando el consejo, me parece perfecto que pues nos da el doctor Napoleón Santamaría, logran asociarse
y ya no son 5, sino una sola empresa. ¿Qué beneficios tendrían ellos? Bueno, al momento en que se asocian para hacerlo más formal, yo considero importante que constituyan legalmente una empresa. Importantísimo. ¿Qué tipo de empresa? En este momento hay unas empresas que son bastante fáciles de constituir, que se llaman SAS, Sociedades de Acciones Simplificadas, y de esa manera, como son muy fáciles de constituir, entonces formalizan la actividad. Se acogen a beneficios tributarios de reducción de impuestos porque están haciendo una actividad productiva, y además, al momento en que la formalidad es parte de hacer las cosas bien, cuando nosotros estamos acostumbrados a yo cojo este dinero para acá o llevo esto de aquí para acá, entonces ya no somos formales. Pero como ya estamos constituidos como empresa, nosotros cambiamos el chip, cambiamos la mentalidad y empezamos a verlo, no, hice un gasto, voy a sacar la factura. Y como son empresas, asimismo van a hacer toda su facturación, van a hacer la electrónica, van a tener el registro de sus ingresos, costos y gastos, y de esa manera van a aprender a perder la visión de un negocio pequeño, sino de ser empresa. Y como tal, crecer, tener una visión a futuro. Si hablamos de pitahaya, de piña, exportar. Aquí en Santo Domingo hay abacá, piña, diferentes sectores agrícolas, el cacao, que por falta de conocimiento no formalizan las cosas, y al momento en que lo hacemos todo empíricamente, cometemos el error de ver un negocio, una empresa, como un negocio casero, como una tienda o como algo donde usted retira el dinero y no hay ninguna formalidad en nada. Ese chip es el que el ecuatoriano debe cambiar y empezar a ver las cosas como una empresa. El negocio no es solamente un negocio de casa, es una empresa, y como tal formalizarlo, pensar y tener una visión a futuro. Y esta nueva ley nos da algunas herramientas para que eso pueda ser más factible. Claro, nos da beneficios. Por ejemplo, si es que las empresas se quieren acoger a una estabilidad tributaria, pagan un 2% adicional de su tarifa de impuesto a la renta y van a acogerse a una estabilidad de hasta por 5 años. Entonces, en ese sentido, la ley está apoyando a ciertos sectores, a ciertos emprendimientos, para que las personas, había incluso leyes anteriores que también apoyaron a sectores productivos con reducciones de la tarifa del impuesto a la renta. Entonces, las leyes, hay sectores que pierden los beneficios, ¿pero por qué? Porque no conocen de la ley y no aprovechan esos beneficios a tiempo. Porque hay leyes que, bueno, ya van cambiando, van pasando los años y van reformándose, ya no van caducándose. Sin embargo, precisamente estos programas son para que las personas conozcan sus beneficios y puedan aprovecharlos a tiempo. Por ejemplo, como lo que habíamos hablado hace un momento, hablamos en interno, para el sector de los veterinarios, por ejemplo. Los veterinarios... Eso es importante, escuchen amigos, esta es una zona agrícola, pecuaria. El año anterior fue reformada el reglamento y eran obligados a grabar a sus servicios veterinarios, grabar tarifa 12%. Ahora, con la ley de eficiencia económica, nuevamente, con el decreto 99, con ese decreto, nuevamente están obligados a grabar tarifa 0%, que es un alivio porque el sector veterinario tenía esa descompensación grande. Por ejemplo, en este momento la ley también beneficia a los sectores, por ejemplo, de la construcción, al sector inmobiliario, pero no a todo el sector inmobiliario, solamente a aquellos que realizan proyectos de construcción de viviendas. Entonces, a ese sector hay una devolución del IVA de sus compras, sean de adquisición local o de importaciones. Pueden solicitar la devolución del IVA. Tienen 90 días a partir de cuando realizaron la compra para realizar la solicitud de devolución del IVA. Eso es un gran incentivo para los sectores, para el sector de la construcción, por ejemplo, aquellos que se dedican a construir proyectos inmobiliarios. Es que en efecto no hay nada más rápido que pueda dinamizar la economía, y corríjame, doctor Napoleón, si no es el sector fundamentalmente en cualquier país, el de la construcción, ¿no? ¿Es así? Le representaba al país el 13% de su Producto Interno Bruto, es decir, de toda la riqueza que se producía en el Ecuador, el 13% era el sector de la construcción. En los últimos 6 años esto ha bajado y hoy día más o menos representa del 6 al 7%, es decir, una contracción fuertísima. 2, el sector de la construcción
genera dos cosas, lo que se llama empleo directo, porque ahí directamente trabajan ingenieros, arquitectos, maestros del arte, de la construcción, etcétera, pero también indirectos. Funcionan las ferreterías, el transporte, materiales de construcción, servicios adicionales, etcétera. Entonces es súper dinamizador y necesitamos que esto funcione. Para eso, la ley lo que creó, como bien decía Alexandra, es que ya se les devuelva el IVA. El sector de la construcción, lo que pasa es que sus márgenes eran muy bajos y nadie se animaba a seguir construyendo porque el margen de utilidad era bajo y de difícil colocación, de difícil venta. Pero si es que al constructor ahora se le da este beneficio de devolverle el 12% del IVA, esperaría yo que haya mayor volumen de unidades construidas, sobre todo vivienda. El Ecuador más o menos tiene hoy día un déficit de 1.600.000 viviendas todavía en el Ecuador, increíble. Y vivienda bis, ¿no? La vivienda de interés social sobre todo. Y quizá ahí, Jorge, lo más importante es, esto funciona en la medida que, claro, el Estado delinea estas políticas públicas y los gobiernos seccionales se suman a esto. ¿Por qué? Porque de nada sirve construir, pero si no hay servicios básicos, si no hay agua potable, si no hay alcantarillado, si no hay el adecuamiento de las calles, etc. Y esa es obra municipal. No me voy a referir a ningún municipio en concreto, sino a todos. Yo soy de los ciudadanos que siempre digo, prefiero un municipio que no me haga fiestas, que no me traiga artistas, que no me dé esto, pero sí busque satisfacer agua potable en toda la ciudad, o alcantarillado, por ejemplo, o que entre en un proceso fuerte, hablo por Quito, por mi ciudad, de arborización de la ciudad, porque Quito cada vez se queda más pelada, o de contaminación auditiva, sonora, visual, etcétera. O sea, muchos temas que los municipios, Jorge, tienen que comenzar a cambiar el chip. Los municipios no están para cosas menores, para temas solo decorativos, para obras banales. No, necesitamos municipios súper anclados en este proyecto de desarrollo nacional. Y dos, aquí meter algo importantísimo a los amigos que nos ven es, mientras tengamos hoy día el 49% de bienes y servicios que se transan en la economía ecuatoriana, se transan todavía en efectivo. Es decir, no está bancarizado, casi el 50%. Y mientras eso no vayamos cerrando, créanme ustedes, queridos amigos, quienes están operando fuera del marco legal no tienen los beneficios que la ley encuadra un conjunto de plusvalores y beneficios a los ciudadanos. Y dos, yo creo que cada vez debemos avanzar más en facturación electrónica. Tenemos hoy cerca de 1.300.000 contribuyentes que todavía pueden emitir factura electrónica, si no, todavía pueden emitir estas boletas o notas de venta manuales. El país tiene que ir avanzando en eso. Insisto, si es que los emprendedores se formalizan, llevan sus cuentas, declaran sus impuestos, las propias, y créanme amigos, la propia les da todos los beneficios. Miren, si usted está bien organizado, factura, etcétera, de entrada no va a tener problema, y eso es lo mejor que le puede pasar a un negocio, no tener problemas. Segundo, usted puede acceder a los créditos de la banca pública, de lo que es la CFN y lo que es el Banco del Estado ahora. Hay una línea para microemprendedores con créditos de 5, 10 y 15 mil, pero para eso necesita estar formalizado. 3, usted también puede acceder a la asesoría técnica que le da, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo y las empresas de compañías. Todavía no es tan grande, etcétera, pero hay algo de asesoría ahí. Pero si no está formalizado, tampoco tiene ese beneficio. Si usted puede contratar y hacer una devolución de impuestos, no solo de IVA, como bien dice Alexandra, sino también impuesto a la renta, a veces tiene impuestos pagados en exceso, creo. También puede pedir al Estado la devolución de esos y con intereses, pero para eso necesita estar organizado. Entonces el mensaje es, la mejor manera para hacer negocios en cualquier parte del mundo, y el Ecuador no es la excepción, es formalícese, haga bien las cosas, utilice la propia ley que le da todos los beneficios, aproveche todos los beneficios, por eso están en la ley, si no, no se los pusiera, aproveche todos los beneficios, haga negocios, genere empleo, y va a ver que si usted hace ese núcleo pequeño empresarial y después se replica, ¿sí?, como pompas de jabón en todo el país, sí, el país definitivamente estaríamos mucho mejor. Claro, es el efecto dominó, ¿no? Lo formal, que cuesta que la gente se acostumbre cuando hemos vivido generalmente en la informalidad, pero cuando gozamos de los beneficios de la formalidad, pues ya no queremos salir más nunca, porque eso
no solo contribuye a organizar el país, sino sobre todo nuestra economía como empresa, como pequeño empresario, como emprendedor. Alexandra. Correcto. Lo que pasa es que, como ya hemos hablado, en realidad nos cuesta como ecuatorianos, tenemos una cultura de evasión tributaria, de que mientras yo menos declare, me conviene más, mientras yo oculte, yo no facture, en realidad no los beneficia. Lo que los perjudica, incluso como yo había indicado anteriormente, antes no había una multa si usted no facturaba, ahora hay una multa, y la multa, solamente la de 460, es importante, peor si llega a $13.800. Entonces, esos son los pasos que la ley nos obliga para que vayamos cambiando el chip, porque tenemos esa cultura de evasión, tenemos esa cultura de pensar que mientras yo más oculte, yo voy a pagar menos, y en realidad no es así. Porque si usted hace las cosas bien, si usted lleva su control de ingresos, su contabilidad, contrata a profesionales que realmente lo asesoren, no solamente que le declaren, porque ese es un punto importante. Muchas personas son llenadores de formularios, pero si usted contrata a profesionales que le ayuden realmente a llevar una contabilidad, usted va a saber, no solamente no va a tener problemas con el SRI, con el municipio, con el IES, sino que también usted va a saber cuánto gana, cuánto pierde, y asimismo cuándo es el momento adecuado de buscar recursos externos para que usted pueda superar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida, tanto de su empresa como la suya propia como gerente. Nosotros tenemos la cultura de pensar de que como somos dueños de negocios, nosotros mismos nunca nos pagamos. Y en realidad el primero que debe pagar, el sueldo primero que debe pagarse es el suyo. Porque el día que usted como empresario, así sea una tienda, así sea una ferretería, usted como empresario se cambia el chip de solamente pagarle a los trabajadores o de solamente pagar la luz, el arriendo, usted se cambia el chip. ¿Para qué? Para saber que usted es el empresario, y como empresario se tiene que pagar. Y va a depender de cuánto se quiera pagar. Si usted se quiere pagar poco, se quiere pagar mucho, pero ¿cómo? Formalizando, entendiendo que ya las cosas van cambiando y no es solamente de evadir, no es solamente de pensar en ocultar la información al Servicio de Rentas Internas. Un punto bien importante que a mí me parece fundamental. Ahora el Servicio de Rentas Internas tiene un sistema nuevo que se llama Falcon, y mediante este sistema controla las entidades bancarias, hace cruce de información con el banco, con el IES, con el SRI, con diferentes entidades, de tal manera en que usted ya no puede ocultar sus ingresos. No es como antes que usted decía, yo no facturo, no hice mi facturita y no pasa nada, pero al banco le está llegando, no facturó $1.000, pero al banco le están llegando, facturó $1.000, pero al banco le están llegando 5.000. Entonces usted pensaba que declaraba solamente esto y no pasaba nada. No, ahora hay cruces de información directamente con el banco, y mediante un anexo que el banco presenta al Servicio de Rentas Internas, pasan la información. Si usted declaró 1.000 y en el banco tiene reportado 5.000, el Servicio de Rentas Internas inmediatamente le va a notificar, porque ahora ya no están tan retrasados como antes. Ahora hay notificaciones del año 2022. Entonces son relativamente cerca, porque antes el Servicio de Rentas Internas le notificaba de 3 años atrás. Ahora las notificaciones son bastante cerca. Y son precisamente porque ahora el control es más exhaustivo. Y eso es lo que la gente a veces, lo que las personas no conocemos, y pensamos que mientras no facturemos, ocultemos las cosas, nadie se va a enterar. Ya no es así. Ahora los controles son más intensos, y las leyes que se han reformado son precisamente para poder controlar más. ¿Mediante qué? Mediante, por ejemplo, lo que hablaba el doctor, la facturación electrónica. Antes usted pensaba que, yo he visto muchos establecimientos que le dan a usted un papelito y dice que ya la factura está emitida, pero nunca hacen la transmisión, o sea, no la suben al Servicio de Rentas. Ahora, bueno, hay una resolución que es la 233, que hay una multa por no transmitirla. O sea, de entrada usted ya antes no había ni multa, solamente le clausuraban el establecimiento. Ahora hay multa por no transmitir. Entonces, eso ya nos afecta. Y eso puede ser la quiebra de su empresa, de su negocio, de su tienda, de lo que sea. Ve, amigos, están escuchando. ¿Por qué les dijimos al comienzo que este es un programa sumamente interesante? Preste atención, porque lo que nos dice tanto el doctor Napoleón Santamaría como la magíster Alexandra Oriano, tiene que ver con usted, con su vecino, con su amigo, con su hijo, con su papá, que
Pues si antes no emitían factura porque su negocio es pequeño, ahora corren el riesgo de que sean multados. Yo recuerdo, doctor Santamaría, uno de los países que logró rápidamente meter encauzar a los informales fue Perú, hace más de 30 y pico años, cuando el ingeniero Fujimori ganó su primera elección. Él logró que todos los informales emitieran facturas, con una autoridad. O sea, ok, no estás informal, no importa, pero si tú vendes una chupeta, pues tienes que emitir factura, porque había un ejército muy grande de trabajadores que iban, compraban, como cualquier ciudadano, pero si no le daban factura inmediatamente se identificaban y lo cerraban y lo clausuraban. O sea, se ejerció la autoridad y es uno de los países, según tengo entendido, que mayor recaudación tiene, inclusive del sector informal. ¿Usted tiene alguna idea de cómo se podría aquí en el Ecuador lograr eso que se consiguió hace muchos años en Perú? Mi querido Jorge, ahí hay política pública transversal, ¿no? Primero es decirles a los ciudadanos, si es que la primera obligación ciudadana, valga la redundancia, de un habitante de una república como es el Ecuador, de un ciudadano, en consecuencia, es pagar sus impuestos. Esa es la primera, no hay más. Si el ciudadano llega a entender que cuando usted paga, que todos pagamos impuestos, yo a ver, Jorge, me subo a un taxi y digo, vea jefe, usted paga impuestos, y muchos taxistas me dicen, no, yo no pago, señor, no llego. No, usted se equivoca, usted sí paga impuestos. Usted cuando carga la gasolina paga IVA. Cuando se compra esas chompa importada paga araceles, ISD, IVA, etc. Todos los días, usted se compra una gaseosa, paga impuestos a las funciones especiales e IVA. Todos los días pagamos todos los impuestos, todos los ecuatorianos. Por lo menos la población económicamente activa, 8.7 millones de ecuatorianos. Y esos impuestos van al Estado. Del Estado, sí, ahí siempre la crítica es que esa plata es mal usada, es hurtada por los políticos de turno, sujeta a sobreprecios. Es verdad, eso hay que controlar. Pero no es el problema de los impuestos, el problema de los malos administradores, ¿no? No voy a pagar, no, tiene que pagar. Hay que controlar a los malos administradores, pero hay que pagar. Dos, cuando llega la caja fiscal, esos impuestos, lo que se hace es el Estado planifica y dice, voy a dar educación pública. Y por eso hay 1.760 escuelas públicas. ¿Cómo se pagan esos profesores? ¿De dónde se compran los pupitres, etcétera? De esos fondos de ahí. Salud. Tenemos hospitales, 101 hospitales de toda la red de la Seguridad Social y 114 de la red pública. ¿Y de dónde se sacan? De esto, de los tributos. Ahí está. Es verdad, no hay todos los medicamentos, tienen toda la razón. No hay siempre turno, tienen todos, es deficitarios. Precisamente por eso mismo necesita un Estado tener más recursos para administrarlo, canalizarlo a estos beneficios, ¿no? Por eso es inconsecuente decir, no, es que no hay que pagar impuestos, porque claro, impuestos significa menos tensiones de servicios totales por parte de un país. Uno. Dos, entonces cuando los ciudadanos ya comprenden esto, entonces se involucran y dicen, sí, esta es mi responsabilidad, mi primera responsabilidad. ¿Por qué, Jorge? Y aquí es un mensaje a los ciudadanos. Porque el Ecuador se está convirtiendo en un país donde los ciudadanos exigimos los derechos, y eso está muy bien, yo lo digo como abogado, claro que sí, hay que exigir y reclamar el cumplimiento de los derechos, pero también hay que cumplir obligaciones, cuidado, no podemos ser solo con esta mano y con la otra mano nos escondemos, no, hay que ejercer derechos, pero saber cumplir obligaciones, y el Ecuador está fallando, los ecuatorianos estamos fallando con estos. Tres, yo les decía, otras organizaciones, claro, Perú, la SUNAT nos lleva 10 años, y la DIAN de Colombia nos lleva 15 años. ¿Por qué? Porque son regímenes más duros, más fuertes, más disciplinados. El derecho penal tributario ha avanzado muchísimo. Ahí hay muchos detenidos y muchos encarcelados por evasión fiscal. Porque lo que estamos hablando aquí es a veces, ¿solo las grandes empresas evaden? No, sí, hay muchas empresas grandes que evaden, pero también medianas, también pequeñas, también pequeñitas. Así que es un concepto general. Y tres, el tema de esta participación activa de los ciudadanos. Mire, hace tiempo atrás, si mal no recuerdo, octubre, noviembre, 3 o 4 meses atrás, nos llamaron a los ecuatorianos a una consulta, nos dijeron, ¿quieren que se cierre el campo 43 del bloque ITT? Y la gran mayoría dijo, sí, que se cierre el campo. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo que se quería es proteger el medio ambiente. Muy bien, es razonable que un país avance con esos criterios de protección del medio ambiente, muy razonable.
Lo que no es razonable es que los mismos ciudadanos exijan subsidio al derivado del petróleo, que se llama el combustible. Eso no tiene sentido, ¿no? Y ahí está mi referencia. No podemos exigir derechos y no como universidad. No podemos exigir el derecho al medio ambiente y enterrar el 13% de la producción petrolera y, por otro lado, exigir subsidios a los combustibles. Hay algo está mal. Y último tema, Jorge, que es importante, es vamos a ir a una nueva consulta popular. Ahí hay muchas preguntas de naturaleza penal, etcétera, pero una sustancial que yo les invito a los ciudadanos que vayan pensando es: ¿usted quiere que haya contrato de trabajo por horas o no? Y por ejemplo, en Santo Domingo, una provincia agrícola, ganadera, etcétera, cabe un contrato por horas, a veces en jornadas solo matutinas, vespertinas, en determinados tiempos de cosecha, zafra, siembra, etcétera, ¿o no? Pero cuando voten, ciudadanos, háganlo responsablemente. Y olvidémonos de los políticos. Yo no soy del político ni del uno, ni del otro, ni del azul, ni del rojo. No. Hay que pensar en país. No hay empleo. ¿Creen ustedes que con contrato por horas algo vamos a dinamizar el empleo? Si creen que sí, vote sí. Si creen que no, vote no. Pero piénselo, medítelo, esa parte de la solución y no del problema, mi querido Jorge. Correcto. Miren, estamos llegando ya al final. Qué rápido se nos ha pasado el tiempo y tan interesante estos temas, pero me gustaría que de manera más breve, ya como punto final, la magíster nos hablara sobre ustedes me habíamos comentado de que las transferencias vuelven a retener el RIMPE y el régimen para quienes tienen el régimen RIMPE, ¿no? De manera Bueno, sucinta. algo muy breve, de pronto dentro de los cambios que está dentro de las reformas tributarias para este 2024 es que los contribuyentes que pertenecían al régimen RIMPE y tenían actividades de régimen general, ahora van a pertenecer solo a régimen general. Independientemente de que tengan actividades de régimen RIMPE, van a hacer solo actividades, van a tener su régimen general, nada más. Y también para aquellos contribuyentes que el año anterior, mediante una resolución, salió que los contribuyentes RIMPE, emprendedores, que pagaban mediante transferencia, ya no se les hacía retención. En este año nuevamente se les hace retención. A los contribuyentes que paguen mediante convenio de débito bancario, a ellos sí no, pero a los contribuyentes que paguen por transferencia, por cheque o por cheque, tienen que hacerles retención a los contribuyentes que son régimen RIMPE, emprendedores. Eso están dentro de los cambios que tiene la ley. Y por último, que de pronto para cerrar, la diferenciación de los contribuyentes especiales con los contribuyentes, los grandes contribuyentes. Ahora se confunde muchísimo el tema de los contribuyentes especiales, no son grandes contribuyentes. ¿Dónde revisamos quiénes son grandes contribuyentes? En un catastro específico que hay, se descarga de la página del Servicio de Rentas y allí puede comprobar. En la actualidad, hasta la semana anterior que yo revisé, estaba 510 contribuyentes que son grandes contribuyentes. Esos contribuyentes tienen una diferencia ahora. A ellos ya no se les hace retención de renta, solamente se les hace retención de IVA. Esos son los cambios, bueno, por la premura del tiempo, dentro de los que hemos podido tratar el día de hoy. Y bueno, pues de mi parte, muchas gracias por compartir este momento y esta capacitación que le hemos podido dar a la gente que nos está viendo de todos los sectores, veterinarios, taxistas, artesanos, diferentes sectores, y a los contribuyentes régimen RIMPE, régimen emprendedores, negocios populares, que nos han visto, pues invitarlos a que se asesoren bien, a que realicen un buen trabajo en su parte contable. No es necesario, váyanse informando. Es muy importante que cada día adquiramos más conocimiento, y mediante el conocimiento vamos a dejar de cometer errores que nos llevan a multas y problemas tributarios. Muchas gracias a la magíster Alexandra Moreano. Nos ha explicado de una manera muy clara sobre todos esos sectores, ¿no? que son los que nos ven, a los taxistas, a los artesanos, los amigos veterinarios. Ya saben qué es lo que tienen que hacer, cómo actuar en cuanto a su régimen tributario. Doctor Napoleón Santamaría, yo coincido plenamente con usted en que pues una vez que nosotros no solo exigimos los derechos, sino cumplimos los deberes, dejamos de ser habitantes para convertirnos en ciudadanos. Es difícil, hay países cuya mayoría de población son simplemente habitantes, ¿no? Y los ciudadanos son los pocos. Debemos de marchar a esa ciudadanía universal.
la responsabilidad que significa cumplir con nuestros deberes y nuestras obligaciones. Y en este caso que estamos tratando y que hemos tratado con la magíster Alexandra Moreano y el doctor Napoleón Santamaría, tiene que ver muchísimo con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Doctor Santamaría, su mensaje final. Mensaje final, mi querido Jorge, qué buena distinción que hace usted entre habitantes y ciudadanos, me ha gustado, la tomaré, perdóneme, guardaré los derechos de intelectuales de la frase, pero muy buena. Y la verdad es que sí, necesitamos eso, mayor activación y pensar en país. El Ecuador lo que le falta es pensar en países. ¿Cómo sacamos al Ecuador adelante? A ver, ¿cómo salvamos el agro? ¿Cómo salvamos los campos del centro del país de Santo Domingo para que sea más exportador? ¿Cómo los agremiamos? ¿Cómo les damos sistemas de transportación, silos? Pero para eso necesitamos algo que se llama inversión extranjera, que vengan capitales a aportarle a este país. Y para esto necesitamos menos políticos y menos política. Y más ciudadanos comprometidos con la cosa pública. La cosa pública simple y llanamente es lo que pasa en la ciudad, en el barrio, en la provincia, en el país. Hay que ocuparse de eso. Que los ciudadanos no salgamos a las calles a reclamar y a las artidas, no. Vayamos a los municipios, a los provinciales, a las presidencias, ministerios. Señor, diga, necesitamos obra pública correcta, coherente. Aquí necesitamos canales de riego, aquí calles, aquí, etcétera. Pero que los ciudadanos se involucren. Es decir, en el Ecuador estamos viviendo un serio problema de valores de identidad. Y la identidad no se la busca, se la reconoce. Y tenemos que reconocer que somos un país riquísimo, con gran talento humano, que solo nos falta ponernos de acuerdo. Y le insisto, quitar mucho más, eliminar la política y poner a los ciudadanos en la palestra para que este país salga adelante. Para mí ha sido un gusto, mi querido Jorge, Alexandra. Un fuerte abrazo a los hermanos del centro del país. Una excelente semana. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Napoleón Santamaría, muchas gracias a la magíster Alexandra Moreano. Ustedes saben ahora cuáles son sus beneficios, sus deberes y sus obligaciones y sus derechos en materia tributaria, mucho más de como cuando empezaron recién a sintonizar el programa. Gracias por habernos acompañado. A usted, doctor Santamaría, en Quito, la ciudad del frío eterno, y aquí con el calor que nos acostumbran pese a los chaparrones de lluvia. Muchas gracias a ustedes, amigos, que nos acompañan en La Mira domingo a domingo, a quienes nos sintonizaron en nuestras redes sociales y a través de las redes sociales de Alexandra. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo domingo, pero eso sí, siga con nosotros, con Saracay Televisión, porque luego de En La Mira viene un programa súper interesante, como todos los domingos, con Fabio Velastegui y su bolígrafo rojo, que ya pasó los 5 años de emisión. Bueno, nos vemos el domingo. Chao.